Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Hola a todos y todas, espero que estén teniendo un buen sábado. Hoy me gustaría pensar un poco con ustedes sobre la ley de humedales y por qué no da igual cualquier proyecto de ley, teniendo en cuenta el debate que se dio a principios de este año y lo pasado recientemente en Rosario. Primero hagamos un recorrido histórico sobre la cuestión. El primer proyecto de ley para la protección de humedales fue presentado por la senadora de Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria, en el año 2013. La elaboración de este proyecto contó con la ayuda de la Fundación Humedales, que desde el 2012 venía solicitando la aprobación de una ley de presupuestos mínimos ambientales para los humedales. En septiembre de ese año, el senador Rubén Giustiniani presentó otro proyecto de ley con el mismo objetivo. Ambos se unificaron y se lograron debatir en el Senado, donde pudo obtener media sanción, pero en diputados nunca se trató, por lo que perdió su estado parlamentario en 2015. Desde ese año hasta 2018 se presentaron en total 8 proyectos diferentes, todos los cuales perdieron el estado parlamentario o nunca realmente tuvieron una aprobación unificada. Durante la presidencia de Mauricio Macri en 2016 se trabajó sobre un proyecto de ley que enfrentó una oposición muy fuerte por parte del sector minero e inmobiliario. Si bien obtuvo media sanción, también terminó perdiendo estado parlamentario en 2018. La mayoría de los proyectos presentados hasta hoy siguen aproximadamente la misma línea, que es la necesidad de un inventario nacional de humedales, presupuestos mínimos para su conservación, protección y uso razonable. Pero lo conflictivo y fundamental es en lo que difieren, que es en la definición de humedales, la categorización del humedal, el reordenamiento territorial y cómo establecer moratorias. Además, qué actividades se permiten, cuáles no, y sobre qué jurisdicción se debe realizar el relevamiento de humedales, si es nacional, provincial o en conjunto. Además, cómo se categorizan estos respecto a su preservación y uso. Y la más considerable es las sanciones penales y las económicas. Por ejemplo, para graficar esto, el proyecto presentado por el diputado Leo Grosso prevé penas de 2 a 6 años de cárcel para aquel que destruya o dañe significativamente, en todo o en parte, humedales legalmente protegidos. La misma se puede extender a 25 años si involucra la muerte de una persona. Además del sector inmobiliario, otro sector en contra de la ley de humedales que presentan las organizaciones ambientales unificadas es cierto sector del agronegocio, que tiene como principal preocupación lo que respecta a la definición de lo que se considerarían humedales, ya que dependiendo de cuál sea esta, es la cantidad de territorio que se verá afectado y que una vez que se defina a qué se considera un humedal, cuáles serán las actividades que se podrán desarrollar. Una de las declaraciones más llamativas para poder graficar esto es la del coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Eduardo Ortiz, que dijo que consideran que se necesita una planificación para lo que es el desarrollo urbanístico, pero en lo que no están de acuerdo es en que haya una ley de presupuestos mínimos que involucre toda la nación y sobre todo las humedales con una definición tan amplia que involucre al 25 o 30% del territorio nacional, ya que va a complicar al sector productivo que viene de muchos años produciendo carnes en campos bajos que no son humedales. En 2020, debido a la ola de incendios, muchos de ellos motivados justamente por los cambios en el uso del suelo para la agricultura y el desarrollo inmobiliario, se genera una movilización ciudadana muy fuerte para exigir que se trate la ley de humedales en el Congreso, que tenía presentados 15 proyectos de ley diferentes, que finalmente 10 de ellos se unieron en un dictamen unificado, que contaba en su momento con la aprobación del Frente de Todos y de la Unidad Federal para el Desarrollo.
El proyecto con dictamen unificado fue girado a 4 comisiones: Agricultura y Ganadería, Asuntos Marítimos Fluviales, Portuarios y Pesqueros y Presupuesto. Sin embargo, el proyecto finalmente se excluyó en diciembre de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso y perdió su estado parlamentario nuevamente a fines del 2021. En el 2022 se retomó con fuerza la ola de incendios forestales, particularmente los que se dieron en Corrientes, donde se quemaron 600.000 hectáreas, y lo visto recientemente en Rosario, que si bien tomó estado público, hay que reconocer que no dejaron de ocurrir en el delta esos incendios durante todo lo que va de este año. Se presentó nuevamente el proyecto de ley que había hecho Leo Grosso este año. También quiero remarcar una cosa muy importante. La Corte Suprema de Justicia ya tiene un fallo de protección de humedales desde 2019. El caso se llama Majul y fue una denuncia realizada por un vecino de la ciudad de Gualeguaychú. A la causa luego se sumaron habitantes de la ciudad, convirtiéndolo en un amparo ambiental colectivo. La denuncia de Majul se dirigía contra una empresa llamada Alto Unzué y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos. La empresa esta pretendía realizar un proyecto inmobiliario que era un loteo que proponía construir alrededor de 300 lotes residenciales, 100 lotes residenciales con frentes náuticos, complejos multifamiliares de 200 unidades y un hotel de unas 150 habitaciones en la ribera del río Gualeguaychú, declarado área natural. El informe ambiental entregado por la empresa reconocía que se realizarían trabajos sobre un área protegida y que el proyecto generaría numerosos impactos ambientales, como pérdida de cobertura vegetal, alteración del comportamiento de la fauna, modificación del cauce del río y afectación del paisaje. Por suerte, y finalmente, la Corte de Justicia logró el fallo Majul, y además es una jurisprudencia muy importante a nivel nacional. Por último, me gustaría nombrar brevemente algunas campañas y movilizaciones ciudadanas que vienen empujando por esta cuestión hace años y que las considero realmente fundamentales porque son las únicas que han permitido que esto se siga manteniendo en agenda con cierta fuerza. En el año 2020, unas 10.000 personas se manifestaron contra los incendios en el delta del río Paraná en el reclamo de la aprobación de la ley de humedales cortando el puente Rosario-Victoria. Ese mismo año se organizó en Rosario una marcha vivoreante con un recorrido que imitó el paso de una víbora, una de las especies que se encuentra en el hábitat de los humedales. También la multisectorial por la ley de humedales realizó un corte total en la avenida Pellegrini en Rosario. En noviembre del año 2020, diversas organizaciones ambientalistas también entregaron un petitorio exigiendo la ley de humedales con más de 650.000 firmas frente al Congreso. Además, desde el 11 de agosto al 17 de agosto del 2021 se realizó una travesía por los humedales, un recorrido en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires. La remada comenzó en Rosario, con postas en varios pueblos y con destino final en Tigre, desde donde se partió el 18 de agosto para exigir el tratamiento del proyecto de ley en el plenario de comisiones en el frente del Congreso de la Nación. La acción fue organizada por la multisectorial de humedales de Rosario con el apoyo de muchísimas otras organizaciones. De la acción participaron aproximadamente 50 kayakistas que recorrieron 350 kilómetros en 7 días. Por último, sobre esto, en ese mismo año, el diario La Nación publicó una nota sobre la aparición de carpinchos en el barrio cerrado de Nordelta, que no solo generó una explosión de memes en redes sociales sobre los carpinchos y los humedales, que son el hábitat natural de ellos, sino que a la vez impulsó un reclamo por la ley de humedales bajo el hashtag Ley de Humedales Ya en las redes sociales. Por último, quisiera resaltar que Argentina tiene 23 sitios Ramsar de importancia internacional y se estima que los humedales cubren aproximadamente el 20% del territorio nacional.
Una última recomendación es, si pueden, vean este fin de semana o en algún momento, para pensar de un modo más profundo la cuestión ambiental y lo profundamente ligado que está a la política, escuchar en YouTube la presentación del libro Modo de vida imperial de Ulrich Brandt, publicado en Argentina bajo la editorial Tinta Limón, que subió dicha presentación a su canal. Es un libro que aborda cómo el extractivismo se da en lo que conocemos como tercer mundo para sostener la vida cotidiana de quienes habitan de forma cotidiana justamente el primer mundo, entre otras cuestiones muy fundamentales. Además, por cómo está formulado, es realmente uno de esos libros que prometen convertirse en un clásico de la cuestión ambiental, ya que si bien fue escrito en 2017, nos sirven aún para leer nuestra coyuntura actual. Ulrich es profesor de Política Internacional en la Universidad de Viena, miembro del Grupo Permanente de Trabajo Alternativas del Desarrollo y también miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo, y durante algunos años vivió acá en Argentina. Así que bueno, les mando un gran abrazo, espero que esto les haya servido para algo y que terminen muy bien este fin de semana. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.